¿Alguien? Sí, vale. Simplemente quiero que veas cómo tú puedes coger. Para mover las imágenes, cuando a veces con el dedo puede no ir bien con el dorso de la uña. Entonces quiero simplemente que el ordenador, que hagas así, que lo saques, que lo muevas. El ordenador, muy bien, el videoproyector, muy bien, y la pantalla. Perfecto. Si ahora te quieres ir a la diapositiva siguiente, te pones aquí, dale tú, muy bien. ¿Veis? Antes estábamos en la pantalla. Esto tiene un aspecto muy parecido al del PowerPoint. Pues dale un toque ahí para ver las conexiones. A ver si quiere salir. Aquí, me he equivocado, estaba ahí. Vale. Este es el cable del proyector y aquí, dale aquí. Va unido con USB. Y ya te dejo. ¿Quieres probar a escribir ahí USB? Con esto. Con eso. Vale. USB o... bueno. Sí, espera, mira. Lo primero, ahí estamos. Hay que apartarse un poco, hay que acostumbrarse a los niños a acostumbrar enseguida para no escribir encima, porque si te pones a escribir así, te tapas porque te haces sombra tú mismo. Hay que escribir siempre un poquito de lado. Si esto, ¿ves?, se ha convertido en un objeto, tú lo puedes poner ahí, por ejemplo, si quieres. ¿Vale? Muy bien, gracias. La pantalla es táctil, como hemos visto, tiene una bandeja. Esta. Y la bandeja tiene 4 rotuladores, un borrador y unos botones. Los rotuladores en realidad son nada. Esto es plástico. Esta es una ventaja, porque si se pierde, si se rompe, no vale nada. Es un plástico. Lo que vale es un sensor. Es decir, una vez que yo... Está aquí el sensor azul, no sé si lo veis, una lucecita. Si yo ahora escribo con la mano, pues escribiré de color azul, porque tengo esto. Da igual que yo lo cambie de sitio. Esto en realidad, si yo cojo el verde en la mano, pero ahí sigue estando el sensor azul, pues volveré a escribir del mismo color que antes. ¿Vale? No tiene más ciencia. Si se pierde, no se encuentra, ponemos cualquier cosa, una pinza de la ropa, un lápiz, y es lo mismo. Se borra y lo mismo. Ahora se ha activado, siempre se queda encendido lo último que tú coges. Ahora tengo el borrador, podría borrar con la mano, o sea, perdón, con el borrador, o si quiero con la mano. Y por supuesto, estos colores son los 4 básicos, están el negro, el rojo, el verde y el azul, pero se puede configurar todo, y eso lo vais a hacer luego, de cualquier color, grosor, incluso hay unos creativos que son chulísimos. Así que os lo enseño ya. Por ejemplo este, que tú pues escribes con caritas felices y los niños, bueno, se vuelven locos. Primera vez, esto, al final hay un vídeo, lo veréis, una nena de 5 años, le cogimos una demostración, le enseñamos, le sacamos este rotulador, le dijimos que escribiera y se iba a su sitio así, mirándose la manita, que no me lo puedo creer. O sea, ¿qué les pasa a mis dedos que pintan caritas felices? Un borrador que borra, y estos 2 botones, el de la izquierda saca un teclado, que no sale, ahora salió el teclado. En este caso, como tengo el ordenador muy cerca, pues yo me podría venir aquí. Esto es para una dirección de internet o para escribir una palabra, lo tengo aquí, pero puede ser que esté más lejos, con lo cual yo pues podría escribir, va muy despacito, pero bueno, tú puedes ir escribiendo. Y el de la derecha es el botón derecho del ratón. Si yo hago así, ¿vale?, me sale el menú desplegable. Por ejemplo, yo quiero copiar, vuelvo a darle, aguantando un rato me sale también el botón derecho. Ahora no, vale. Ahora les digo, vale, y aquí tendríamos pegar. Esto me ha salido porque no le había dado la flecha, se había quedado seleccionada la función de las caritas felices. Entonces, en cuanto toca la pizarra, me ha vuelto a salir la carita feliz. Bueno, simplemente el botón derecho del ratón, porque yo, si no le digo nada, esto está así. Si yo no le digo nada, es el botón izquierdo, el que utilizamos normalmente. 2 maneras, entonces, con esta. O le doy y toco, me sale el desplegable, o aguantando unos segundos también me sale el botón derecho.
De todas maneras, seguramente no nos da tiempo, ¿no? En una mañana que aprendáis el uso de la pizarra. Entonces es un poco una inmersión, un bombardeo de cosas. Vais a salir un poco mareados, pero la idea es que penséis o que veáis muchas posibilidades que esto tiene. Vale, que veis el teclado, el botón derecho del ratón, la ayuda, y para orientarla, en el caso de que veamos que no nos responde muy bien, y que yo escribo en un punto y a lo mejor escribo un poquito más arriba, es decir, que yo pongo el rótulo aquí, pero el punto sale arriba, pues entonces se le da a los dos botones juntos y se orienta. Y orientarla es darle unos puntos de referencia, como cuando orientamos una PDA, hay que seguir los puntitos, nada, no tiene más ciencia. En el caso de que la pizarra esté como la tenéis aquí, que está ya montada y que está fija, eso no hace falta hacerlo prácticamente nunca. A decir verdad, yo en mi aula alguna vez arriba tengo a los niños de tercero y si hacen un baile o un juego y saltan, el proyector se mueve un poco y tal vez haya que volver a orientar. Pero en el caso de que todavía no esté instalada y que la llevemos con un carrito, sí que cada vez que yo ponga la pizarra en marcha y el cañón, hay que hacer esto, hay que orientar. Vale, pues ahora sí. La sesión esta, al final va a ser hasta las 11:30, hemos dicho. Empiezo con actividades generales que podemos hacer con la galería y con las herramientas del software. Y a última hora haremos ya las actividades de internet. Con las herramientas del software, bueno, la primera, lo primero que tenemos es una pizarra. Una pizarra infinita en la que podemos escribir. Para esto no hace falta ninguna formación, es llegar y escribir con tinta digital. Solamente por esto ha habido profesores, sobre todo en la universidad, que nos han dicho, solamente porque no me mancho, ya me vale. Porque no acabas pringado de tiza, depende del profesor de matemáticas, que está todo el día escribiendo, el profesor de lengua, que está todo el día pues, analizando oraciones. Solamente por eso, yo no lo había pensado, pero sí, voy que me digo, uy, una maravilla. Yo puedo, por ejemplo, tan fácil como darle ahí, esta está un pelín alta, yo soy más bien pequeña, es importante, no se puede instalar a la altura a la que tú pondrías una pantalla de proyección, porque esto es pizarra. Entonces se tiene que llegar a las 4 esquinas. La verdad que soy pequeña. Hay sitios donde a lo mejor ponen una pequeña tarima. Sí que es verdad que se puede esto, la barra de herramientas te la puedes bajar, sobre todo pensando en los niños más pequeños. Bueno, decía, tan fácil como darle al más, tienes una página nueva. Yo puedo, formato, me voy al fondo, pongo un fondo y cojo un rotulador que está aquí y le voy a cambiar. Podría tener alguna de esas opciones, pero yo voy a buscar una nueva. Quiero que la línea sea blanca, recordando la tiza. Si la guardo, porque yo voy a usar esta en este ordenador que yo trabajo normalmente y en esta pizarra voy a utilizar esto, se me ha guardado ahí como las opciones ya predeterminadas, que es muy fácil. Entonces, pues aquí pues puedo empezar a trabajar directamente. No necesito ninguna formación, escribes y ya está. Escribes, borras, guardas, sin más. Ahí socorro. Ay. Vale. Me voy a la pantalla completa otra vez, que lo veis mejor. Esto para que veáis, y ahora sí que os voy a pedir vuestra colaboración ya, es nada, la actividad que hice la semana pasada, primero de la ESO, alumnos nuevos para mí, muy bueno, una manera de presentarse.
salió cada uno y escribió el nombre. Esos nombres los metí en una caja, o sea, los metieron ellos. Eso lo vais a hacer vosotros igual. Meten los nombres en esta caja. Y esta caja la tengo yo guardada ya todo el año y me sirve para sacar voluntarios, cosa que voy a tener que hacer aquí también. Es decir, ahí se meten todos así, a un pelotón que no se distingue nada. Tú sacas así, María. Entonces María lee, o María corrige, o María sale a escribir, lo que sea. La dejamos ahí fuera si sabemos que María ya salió, así. Carla, es su letra, tal cual. Cuando se ha vaciado la caja porque ya han participado todos, los metemos otra vez y así. Una chorrada, no cuesta ningún trabajo preparar esto, absolutamente nada. Pero, pues, están motivados, mucho más que yo coja la lista y diga, a ver, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Pues sale, lo escribe, han tocado la pizarra, vamos, los tengo encantados. Y ahora, vosotros. Aquí, estas pestañitas te permiten, sobre todo cuando hablamos del trabajo cooperativo y colaborativo de unos profesores con otros, mira, si yo te paso esto, a cualquiera de vosotros, yo os paso esta caja vacía, decir, vale, ¿qué hago? Yo aquí me preparo las chuletas. La actividad es escribir el nombre y arrastrarla hasta la caja. ¿Vale? Pues vale. Vayan pasando. Le pongo aquí. Eliges el que quieres. Muy bien. Y ahora, muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Lo habías hecho antes esto? Ah, vale. Vale, pues no sé dónde ponerme aquí, si no os molesto. Si alguno ya es más osado y quisiera cambiar el color del rotulador, vale, tú quieres escribir con el dedo, pero entonces tienes que levantar uno y ahora ya con el dedo. Vale, ahora lo dejas, vale. No reímos. El sensor sigue encendido porque el rotulador negro está en su mano. Y hasta que no lo sueltes, lo que me pasa antes con la carita, que hasta que no lo quitas, entonces, no lo borres, solución. Deja a Maya con un rabito y así la tiras del rabito para voluntario. Así sabemos siempre que es ella. Vale, entonces déjalo y ahora sí lo arrastras. Desde aquí, esto, ¿no? Tocas aquí. ¿Qué quieres? ¿Borrar el rabito? Ah, tú quieres borrar. Espera, vamos a poner borrar. Ahora vas borrando. Ah, no quiere que le identifiquemos. Volvemos a empezar. Ahora sí, ahora ya lo que quieras. Ahora escribes negro. A ver. Hay que apretar. A veces da un poco de miedo al principio apretar. Vale. Ahora dejas el rotulador, le das un toque y ahora ya lo arrastras. Perfecto. Muy bien. Y si quieres, te lo tengo más pequeñito y vale, voy a bloquearla. Esto es otra cosa. Tú puedes bloquear cualquier cosa para que no se mueva, porque cuando hay muchas cosas empiezas a moverlo y mover lo que no quieres. Yo le doy aquí, le doy a bloquear y ahora la caja ya no se va a mover. Solo se van a mover los nombres, que es lo que queremos. Muy bien, gracias. No, a los niños les pasa a todos y a los mayores también nos pasa cada vez. Raquel, lo dejas, le das un toque y lo llevas. Perfecto, muy bien. No es que es fácil, pero hay que hacerlo la primera vez. ¿Tú quieres cambiar ya de paso, ya que tengo aquí, y ya no escribes solamente con el color que sale? Es decir, coge el que quieras, pero vamos a cambiarlo. Vale, le vas a dar ahí. Ya está. Ahora nos vamos aquí a propiedades, estilo de línea. Y elige el color que quieras y el grosor. Vale, verde fosfe y así. Y ahora escribes. Pierde, claro. Que en cuanto lo de la función esta solamente te la respeta mientras no dejes. Es que así os estáis dando cuenta de las cosas. ¿Vale? Lo dejamos así bicolor, que está bonito. Déjalo. Ahora sí, te das un toque
Vale, otra cosa, vale, ahora está escrito en dos, pero no pasa nada. Yo los voy a marcar así los dos. Vale, dale a cualquiera de las flechitas y le vas a dar la opción de agrupar. Agrupar. Ahora lo tienes agrupado y ahora ya se ha quedado el nombre bicolor. Mira qué chulo, qué original. Perfecto. Muy bien. Te lo guardo. Vale, pues tú como quieras. Si quieres coger uno tal cual o si le quieres cambiar y probar otro color, otro grosor, no te arriesgas tú directamente, por si acaso, ¿no? Muy bien, dejarlo y llevarlo. No te he hecho caso. Dale, ahora. Vale, hazlo con la uña. Con el dorso de la uña resbala más. Es que si no a veces se queda parado. Le has dejado tan pequeño. Mira, espera. Vale, vuelta atrás si quieres. Si quieres volver. Ya está. Se había quedado demasiado pequeñito, ¿no? Ahora está bien. Vale, perfecto. Actividad, ¿no? Porque si no... Para las distancias yo creo que tiene. ¿Tú quieres ir con estrellitas? Ya, vale. Pues coge uno. Dale al aquí, que es el creativo. Sí. Vale, coge florecitos o estrellitas, pero yo cogería uno más fino, porque si lo coges muy gordo, vas a tener que escribir el nombre así de grande. Es decir, coge la que quieras, pero... Y ahora aquí uno de estos. Sí, el que quieras. Estrellitas. Vale. Y ahora escribo. Sí, escribe grande, así. No, no me gusta. Es que no, ¿sabes lo que pasa? Que no te lo ha cogido gordo. Prueba si quieres. El nombre con la línea, pero el fondo. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué? El nombre normal. El nombre normal. Lo que ha salido antes de... Y después hacer un marco. Eso es. Vale, pues vamos a hacerlo perfecto. Dejamos esto, escribe el nombre. Ya quiere hacerlo para nota. Vale. Ahora, coges el creativo. Rosa tiene pizarra de Vale. Coge las estrellitas y le dibujas un marco alrededor. Ah, ya está cogida. Ya está cogida, vale. Pues ahora escribes un marco alrededor. Y ahora lo dejas, ya verás ya. Y hacemos lo de antes, lo vamos a agrupar como el de dos colores. Hazlo tú. Lo pones aquí, lo seleccionas y todo. Estiras así, arrastras. Vale, ha cogido las dos. Entonces, cuando ha cogido dos, coges uno de cualquiera, pinchas y le das a agrupar. Lo agrupas, ahí. Y ya lo tienes. Ahora ya se mueve como un... Sí, sí, sí. Mírala. ¿Sales, no? Rosa tiene pizarra digital. ¿Sí? ¿O seguimos? Cambiamos a otra cosa, ¿no? Cuando ya habéis visto. Entonces, bueno, pues sirve. No cuesta nada de preparar, es una chorrada realmente, pero los alumnos se motivan, les encanta. Es un juego para ellos, tú has conseguido que se presenten y de paso te has buscado ahí un sistema original, gracioso, que dices, a ver, hoy ha tocado a Carmeli, por ejemplo. Bueno, pues seguimos. Todos los nombres que has metido quedan uno encima de otro, con lo cual siempre pescas al último. O... Bueno, si los pusiera exactamente, pero como unos salen más que otros, si yo cojo de aquí voy a sacar, no tiene por qué coger el orden. Es un orden un poco aleatorio, que esa era la idea. Mezclarlos mucho, ponerlos muy chiquitines para realmente no saber lo que estás, a quién estás sacando. Bueno, entonces hemos visto, simplemente para escribir nombres. Aquí. Bueno, pues esta es una actividad. Dime. Eso que has hecho, tú no lo has dado ahora a guardar. Supongo que archivo guardar y lo tendrías para... Exactamente. Yo puedo... La función de aquí arriba, la del disquete, es guardar. No guardas sin más, tienes que hacer tú. Hay que guardarlo, sí. Y cuando yo cierre la presentación, me va a preguntar si quiero cambios. Si quiero los guardo y si no, no. Pero yo también cada vez que hago un cambio que me interesa y no lo quiero perder, le puedo dar a guardar cada vez. Una actividad para mayores, pues a lo mejor para tutoría, para hablar. En lugar de preguntar qué te sugiere esta imagen, ¿no? Pues reconocer la desigualdad, pues sacas el rotulador, si quieres escribir en el azul o en blanco, ¿no? Y los niños irían escribiendo, ¿qué te sugiere? Pues
desigualdad, injusticia, los alumnos van saliendo y si luego queremos, pues podríamos guardar la imagen y dejarla, al día siguiente podemos seguir, si es tutoría pues una vez a la semana, o lo que queramos. Otra actividad, esta pues también sería para pequeños, esta es también más simple, es imposible, pero voy a pedir que salgáis. El objetivo didáctico sería, bueno, reconocer el todo a base de ver las partes. Actividad, buscar y localizar animales. Recurso, borrar e ir descubriendo poco a poco los animales. Utilizar el reflector después. Vamos simplemente a borrar. Luego os cuento. Es una cosa que es muy resultón y es nada más simple, no puede ser. ¿Quieres salir tú ahora? Solo es borrar. Ya ves. Bueno, os voy contando. Lo que yo he hecho ha sido poner una imagen, coge el borrador y va borrando. Y a ver qué encuentras. Es una imagen. Y después la hemos rayado toda. Entonces es un juego para empezar. De momento no vemos nada, ¿no? Pues sigue. Hay que borrarlo todo. Bueno, ahí sale un ojo ya, que podría ser, y puedes empezar a jugar. ¿Es un búho? ¿Es un gato? ¿Qué es? ¿O qué son? Y aquí hay un pez. Entonces, pues bueno, para empezar te sirve para clase de lengua, de cualquier lengua. Si son más pequeños, pues para aprender vocabulario. Y sencillamente ha sido eso. He cogido una imagen, un rotulador muy grueso para acabar antes, lo he rayado todo y ya está. Y si quieres, mira, ahora te voy a dar un truco para no hacerte sufrir más, porque se puede borrar más grueso. Puedes escoger la opción esta. A ver ahora. Tú puedes, a veces nos interesa fino para no borrar lo que está al lado, pero en este caso, pues igual que he dicho, para rayarlo, igual yo cogí el más grueso de todos, porque así en 4 pinceladas lo has, ¿vale? Pues entonces es un ave de presa, no sé yo exactamente. ¿Qué están haciendo? Que está Un un salmón, por ejemplo. Si tú hubieras empezado por aquí, pues ves agua, no sabes, es una imagen un poco desconcertante, pero pues puedes plantear un concurso, a ver el primero que lo adivine, no sé. Pues, Para mí una de las mayores pegas de la pizarra es cuando estás tú en la pizarra. sí. A mí me resulta que estoy muy cerca para ver, o sea, se ve mejor el que está. Pierdes la perspectiva. Y Nos ha además, pasado en algún seminario de querer escribir y tal, y lo tienes tan cerca. sí, eso nos pasa y nos hasta puede que te acostumbrar. acostumbres. Y da rabia porque tú estás aquí y los niños te dicen, no, ahí, y lo tienes todo encima que no lo ves. No lo ves bien. Es cierto, es verdad. Y con el tema de la presbicia y demás, Claro, la ya. cosa se complica. Y ¿Qué si además diría? hay astigmatismo, bueno, ya fenómena. Yo porque sabía lo que era, pero es verdad que a lo mejor los que estáis ahí sentados habéis empezado a ver antes el ojo y todo, que ya, pero tampoco pasa nada, pues que jueguen los que están allí, que no lo adivinen esto, sino los que están viendo. ¿Vale? Aquí tenemos otra. Va, otro que quiera salir a borrar. A ver, venga. No se agobia de salir, ¿no? Es que así un poquito cambiamos. Coges el borrador. Sí. Si quieres, comentas a ver el truco. A ver si te acuerdas cómo se cambiaba para hacerlo más grueso. Sí, primero voy a ver qué trazo tiene. Tiene más bien pequeño. Sí, entonces será ese, ¿no? Sí. Y... ¿Ha venido cañera hoy? Ale. A ver. Pues algún, que no sé. Muy bien. Bueno, Es fácilmente reconocible también, ¿no? Sálvame. Bueno, perfecto. ¿A la primera la has adivinado? sí. Muy bien, muy bien. Ya está. Gracias. Ya he probado, ¿no? Has aprobado con nota, ¿eh? Bueno, más cositas. Yo soy la de arte, entonces este ejemplo lo utilizo yo. Mucho. ¿Hemos visto ya? ¿Sí? No. ¿Que quieres salir? Ahora te voy a sacar. Habían dicho que es eso. Es la iglesia de San Lorenzo en Florencia, de Brunelleschi. Ah, no es el seguro de central.
Vale, la pestañita esta de las chuletas, por lo que decíamos, ¿no? También parece una tontería, pero es muy útil cuando la actividad la preparo yo y tú no sabes lo que yo quiero que hagan aquí. Bueno, antes he dicho sacar el reflector, no lo hemos sacado, luego vuelvo, no se me olvida. Aquí podemos utilizar la línea y el reconocimiento de forma. Hemos ido viendo, aunque la intención no es dar un taller de uso de la pizarra, sino ver ejemplos. Si de paso os voy diciendo cómo se ha hecho, pues eso que os va quedando. Hemos visto el rotulador normal cómo se cambia, hemos visto el rotulador creativo, el de las caritas y todo esto. Y tenemos aquí este que nos va a reconocer los trazos. Si yo hago un círculo, va a hacer un círculo perfecto, y si yo hago una raya, va a hacer un trazo perfecto. Pero además yo quiero que sea pues blanco y grueso. Y este. Entonces yo digo, hay mucha luz aquí, creo. Digo, ¿veis la perspectiva? ¿Ves? Yo hago la raya a mano alzada y automáticamente se va cogiendo. ¿Lo veis como todas las líneas van a un punto de fuga? Todas van al mismo punto de fuga, perspectiva muy marcada. Yo esto lo hacía en clase, esta diapositiva la ponía, pero no es lo mismo. Ni siquiera es lo mismo que yo coja un puntero y que les marque ahí. Esto parece que se te queda más, y cuando lo ves así no se te olvida. Y estás más atento también, porque estás un poco también en la expectativa, a ver qué hace hoy, qué saca. O lo mismo, bueno, he hecho en líneas rectas, pero también podríamos hacer lo mismo con las ventanas o con los casetones que yo digo, esto no me lo ha cogido. Vale. Los casetones son cuadraditos pequeñitos en el techo, se llaman casetones. Por supuesto, yo puedo escribir lo que quiera y decir, esto de aquí se llaman casetones. Y esto no lo podía hacer encima de la diapositiva, ni lo podía hacer encima de un PowerPoint, sí lo puedo hacer con la pizarra digital. ¿Se acerca también y se aleja la imagen? Esta no. Para eso tendría, si yo me meto, que luego al final sí que entramos, si fuera una animación de internet o de un CD de una editorial, que sí que los hay, que ya la tienen la imagen preparada para que aumente y disminuya, entonces sí. Pero esta no es una imagen que yo le he cogido tal cual, entonces la estamos viendo. Pero por supuesto que si tú tienes un juego o una animación que se mueve, que haga lo que sea, tú lo haces aquí y escribes encima. Pero igual verla con zoom, puedes ver la posibilidad de acercar. El programa No. de las MAS tiene alguna lupa para... Tiene una lupa. Lo del zoom estoy pensando si, por ejemplo, yo trabajo, bueno, estaba con Vicente Vives, ahora es Santillana, y los dos llevan un CD de imágenes que sí que tienen un zoom, pero eso es del CD. Aquí, vamos a ver. Y con el verde. Si yo cojo, sí, os voy a enseñar, sí que tiene lupa. Eso. Tiene varias lupas. Vamos a borrar esto. Tienes una directamente ahí, la verdad. Uy, tienes dos. Tienes la nueva, pero me voy a ir a otra imagen. Me voy a ir aquí. La lupa nueva que han sacado, este rotulador, es el mágico. Si tú haces un recuadro, te saca una lupa. Si haces un círculo, te saca un reflector. ¿Lo habéis visto? No. Bueno, algunos sí, otros no. Y si escribes, se borra, por ejemplo. Si yo escribo... Ah, vale. Ya vi lo que me ha pasado. Espera. Yo escribo París, pero no quiero que se quede ahí, porque voy haciendo rayas como al principio, que iba poniendo tics. Pues veis, la Tour Eiffel, que se construyó en 1789, entonces, que no es verdad. Bueno, lo voy a cerrar ya, porque cada vez que dejo el borrador, se construyó con motivo del aniversario de la Revolución Francesa en 1889. Bueno, esto va a desaparecer sin que yo tenga que estar pendiente de borrarlo, con lo cual yo puedo ir hablando. Y mentira, porque se me ha ido al cambiar, estoy con el rotulador normal. Si lo hubiera escrito con este, volvemos, aquí sí que cualquier cosa que yo voy escribiendo se borra. Lo que pasa es que se me había deseleccionado, se había quedado. Este sí que se borra. Vale, este se borra solo. Estos los borro yo porque están escritos con el rotulador normal. Y lo que os decía,
Si cojo este mágico, hago un círculo, me sale un reflector. Reflector que yo puedo o mover o hacer pequeño o grande. Para irme de aquí lo cierro. Y la tercera función es la lupa. Es lo que me ha pasado antes. Si no le doy, se ha quedado el rotulador normal. Con lo cual, si escribo, está el rotulador normal. Escribir. Le vuelvo a dar al mágico, hago un rectángulo y me saca una lupa. Lo que pasa es que en este caso depende de la calidad de la imagen que yo ya he puesto, si el ampliar me vale la pena o no. Esta es la lupa más fácil de utilizar porque es instantánea con el mágico. Pero hay una lupa por aquí abajo también, no sé si la conocéis. A ver, si quieren. Igual está mal Es que no, sincronizada. está demasiado bajito. Esta vez yo quiero. Ay, quiero darle aquí, ahora. Vale, hay que irse al icono del notebook, bueno, en este caso es así. Es el azulito está aquí abajo, se abre el desplegable y se llama otras herramientas. Lo que me decíais, otras herramientas. Estoy tan cerca que casi no lo veo, seguramente desde ahí lo habéis visto. Te vas a otras herramientas y eliges, por ejemplo, la lupa. Entonces, esta es una lupa. Venga. A ver si consigo que se ponga. Que, por ejemplo, lo dejo aquí y donde yo ponga la mano, esto se puede hacer grande. Ay, por favor, socorro. Así, ahí está. Donde yo voy poniendo, se supone, la manita no es este. Vale, ahora, donde yo voy poniendo la mano se va viendo mi imagen. También puedo hacer capturas, puedo guardar, entonces esta es mejor, depende de lo que queramos ver. También aquí en el mismo sitio, cierro la lupa, en el mismo icono de aquí, tenemos en otras herramientas, está el reflector, que es parecido al que habéis visto, pero así como el otro solamente redondo, y con el fondo negro, a este le puedes cambiar la forma y le puedes cambiar también, aquí tiene un desplegable, le puedes cambiar la transparencia. Ahora es que sea nada transparente, o sea que para perder completamente la referencia, pero podemos hacerlo un poquito transparente, bueno, para que lo notéis más, así, se ve un poquito. También le puedo cambiar la forma, puedo hacer forma de rectángulo. En el caso, y ahora ya pues la muevo así. En el caso de estar viendo un texto para mayores, pues tú sacas este reflector en forma rectangular y tú puedes ir leyendo el texto así, sencillamente. O si es para más pequeños o es un juego, pues puedes darle la forma de estrella, que también cambia. A ver, te estiras de aquí la forma y desde el foquito, aquí estamos, la mueves, vas jugando por la pantalla con el foco. Y desde aquí ya pues te vas. Entonces tenemos los dos reflectores, ¿vale? El mágico con un círculo salía el reflector automático, por eso no lo puedes cambiar. Y cuadradito era la lupa, y si simplemente escribes, es tinta invisible, que desaparece. Y desde aquí, de las otras herramientas, salía el reflector bueno, el que puedes tú cambiar la forma, y sale la lupa también con un montón de funciones. Pero los deberes que yo os había puesto aquí era dibujar un triángulo con el rotulador de reconocimiento de formas. Vale, ¿quién me ha salido? A ver, íbamos por aquí. Vale, coges uno, cualquiera, para elegir color, te vas al del cuadradito, al de al lado, a ese. Y ahora, pues la forma que te sugiere esto... No, vale, es que le has dado que hace formas. No, al rotulador. Ahí. La forma que te sugiere la Tour Eiffel, tú haz a mano alzada, ¿vale? Y te lo coloca al momento en triángulo perfecto. Creo que son triángulos, cuadrados y círculos. No, ya hace alguno más. ¿Hace alguno más? O sea que depende, sí, vamos a ¿verdad? regular, eso hace de todo.
Sí, pero tienes que hacerlo muy bien porque a veces pretendes hacer un pentágono y te sale así un poco irregular. Vale. Salen cosas raras si no... Sí, hay que practicarlo. Tú eso lo puedes poner, lo puedes quitar, lo que quieras. ¿Vale? Vale, muy bien, pues gracias. Vale, esto... Nada, no sé si cuando yo lo digo... A mí me sabe mal si algunos conocéis todo y es... No, yo lo explico a todo el mundo. Y el que lo sabe que repase, ¿no? Vale, o si queréis, oye, me ayudáis. Esto es un... Vale, en la galería esta del notebook, que está aquí, que luego entramos, hay algunas actividades ya preparadas. Entonces, en este caso, lo que queremos es sencillamente ordenar. Pues entonces, esto es valenciano. Entonces es, pues buen día, buena vesprada y buena nit. Entonces tú les pedirías a los niños que lo ordenaran, sin más. Es mover objetos y arrastrarlos como hemos hecho antes. No cuesta nada, esta imagen puede ser la misma de su libro de texto, si son muy pequeños, pues para que vean que es lo mismo, o no, o puedes ya ser un poco más original y buscarte imágenes de donde quieras. A ver, esto está hecho jugando con delante y detrás, con ordenar los objetos. Como veis, aquí se trabaja mucho a capas, una imagen encima de otra. Entonces es reconocer adjetivos, la actividad arrastrar adjetivos hasta la papelera. Los adjetivos se quedarán dentro de la papelera y los que no quedarán fuera. El recurso es mover rótulos, pero también puedes circular, buscar con el reflector, pues hacerlo... Vamos, bueno, hacerlo vosotros, va. Vamos a ir viendo quién le toca. Vale, consiste en arrastrar. En principio los adjetivos, pero tú arrastra todo. Todas. Voy arrastrando una tarjeta para que veas cómo, por ejemplo, esperar no es un adjetivo. Se supone que, a ver. Eliminas que no sean adjetivos. Ah, se elimina, vale, este se elimina, vale, lo he hecho al revés yo. Vale. Vamos, espera, mira, una cosa. Voy a bloquear esto porque si no se nos va, como hemos hecho antes con la caja. Vale. Vale, a ver ahora, llévate. Vale, no se lo ha comido, se ha quedado fuera. Sí. Tal vez si esto lo hubiéramos hecho de otro color, vale, se queda fuera porque... Vale. Espera, se queda dentro. Vale. Y sencillamente esto está hecho... Mira, míralo tú. Tú le das ahí a ordenar, la que sea especial. Especial... Esto es el profesor, cuando ha escrito la palabra, tú quieres que se quede dentro o fuera, o sea, delante o detrás. Entonces tú la ordenas, dale al desplegable, te vas a ordenar. Ahora. ¿Es un adjetivo o no? Sí. ¿Sí? Sí, yo diría que sí. No hay cosas es que me estoy liando con el no sea. O sea, esta tendría que quedar fuera. Claro. No tendría que quedar papel. Entonces tendrías que dejarla al frente. Al frente. Eso es. Para que se quede fuera y no se... ¿Vale? Es eso, es delante o detrás. Eso es un ejercicio pues, que también es autocorrectivo. Muy bien, pues gracias. La idea era presentar, sobre todo pensando que no habéis trabajado o no conocéis mucho la pizarra, que con 4 cosas se pueden hacer actividades, que no es necesario pegarse un trabajo hasta allá. Desde luego, al final acabamos picándonos y haces una y haces otra y haces otra, pero lo ideal es que si nos vamos metiendo todos, cada uno hacemos una y entre todos pues tenemos un montón. Vale, lo mismo, es la misma idea, arrastrar palabras. Esta también la hago a veces combinada, porque puedes primero decirle al niño que escriba, podríamos primero escribir las palabras, tiene un reconocimiento de texto, o sea, podríamos prepararlo antes, depende de la edad de los niños, y tú te los prepararías y te los guardarías en la caja. Y después sería sacarlos y colocarlos, y colocándolo cada palabra en su sitio. O también puedes directamente pedirle al alumno que salga y que lo escriba a mano en el sitio correspondiente.
Pues esta es la lámina que se supone que los chavales han hecho en su casa o han hecho en clase para corregir. Antes, para corregir esto, sí, tú puedes. O dibujar un mapa, para mí imposible. Yo, bueno, sí, lo dibujaría pero fatal, ¿no? Así tipo gráfico. O puedes proyectar una imagen que ya esté todo escrito. Pero el proyectarlo y poder escribir encima, pues a los niños les encanta. O esta, para más pequeños, que consiste en formar palabras. Esto está hecho con una herramienta que es la tabla. Y ahora lo vais a hacer vosotros. Vais a ver que además las letras o cualquier cosa que tú metas en la tabla, ahora luego lo hacemos desde el principio, se va a adaptar al tamaño de las celdas de la tabla. Te tocó. Para no confundir, como hay letras que se repiten, esto es para más pequeñitos, pero bueno. Mira primero que están en negro hay una palabra, en rojo está la otra y en azul la otra. Entonces arrastrar la letra y llevarla a la casilla. Pincharle y lo mismo. Sí. O sea, darle y llevarle. Espera, estás llevando la A. Vale, dale atrás. ¿Quieres? Ahí, en este. Es el de deshacer. Ah, vale. No me Dale otra vez, ¿no te deshace? Ahí. Bueno, pues la sacamos así. Fuera. Ya está. Vale, asegúrate que la que te ha cogido es la M. Ahora sí la tienes. Con la uña. No, a ver. Bueno, pues da igual. Has cogido la N. Esta es la C. Bueno, ponla. A ver qué pasa. Aquí. Esta la tienes. Ponla donde quieras, en la E. Ahí, con la uña, así, ahí. La sueltas y ella se pone, vale, así. Intenta coger a la M a ver si quiere. A ver. Prueba, no, pues no. Pásala detrás, si acaso es que están muy juntas. Creo que es que el problema es ese. Vale, ahora sí. Vale. También, si quieres, para no... Puedes combinar, podrías escribir a mano. Si tú escribes ahí una O... Vale. También te deja. Vale. Si queréis, vamos a ver cómo se haría. Vale, el siguiente. Sí, así salís todos. ¿Queréis probar? A ver cómo hacemos simplemente la tablita. ¿No quieres? No, vale. es que me pilla muy baja la pizarra. Uy, qué excusa. No, vale. Yo no llego a nada ahí. Vale. Simplemente por si. Sí, sale. Bueno, prueba si quieres mover alguna letra, aunque ya ves que están todas tan pegaditas, que a lo mejor no mueves la que quieras, pero bueno. Por ejemplo, la cama es la que está en rojo. Vale, pues esta es de la cama. La llevas ahí, ves que hace plum y se pone... Mueve, prueba a ver qué es lo que te estás llevando. Muy bien. Esa es. Esa se hace. Cuando le das dos veces, se te abre el editor de texto por si tú quisieras corregir algo. Que lo corregirías con el texto que hay aquí. Mira, ya que estamos. Un texto. El cursor está aquí, ¿no? Vale, si yo le doy hacia adelante, ¿qué pasaría? Que se borra. A suprimir sería, ¿no? Vale, y si tú escribes otra letra, o volver a escribir si quieres la M, pero te va a quedar minúscula. Lo que quieras, ¿ves? O sea, tú escribes y modificas con el teclado o en el ordenador. ¿Mayúscula? Vale, pues vuelves atrás, borras esa, le damos a las mayúsculas y ahora la M. La tienes. Imagina que se te borra, que te ha desaparecido, o que te has dado cuenta, tú te has preparado en casa, que llegas aquí y que te has olvidado la M. ¿Y qué pasa? ¿Los niños se quedan sin actividad? No, en un momentito pues tú lo puedes modificar. Vale. Y ahora, sí, vale, pues, has de darle un toque porque así está abierto el editor, así tú te puedes mover. Le das un toque en cualquier sitio y ahora ya. Se te ha vuelto a abrir. A ver, otra. ¿Y por qué se me abre? Pues igual, a ver ahora. Ah, sí, ya está. Es que conviene, una vez le das el toque, no levantar el dedo, sino tocar y arrastrar. Y directamente, pero a veces no. Vale. Si das dos veces, se abre el editor. Y lo que te quería decir. Ya está, no está. Ah, porque se ha abierto. Ahora ya se ha puesto en su sitio. Mira, si quieres hacer una página nueva. Y
vamos a hacer, esta es la tabla, simplemente para que veáis de cuánto sería una tabla, de 3 por 2, bueno, de lo que quieras. Tú marcas, ya está, ya tenemos la tabla. Y a partir de ahí, cualquier cosa que pongamos, por ejemplo, yo tengo estas letras, me las puedo llevar de una imagen, de una diapositiva a otra, la voy a dejar de arriba. Me voy a esta y ahora ya tengo la tabla y funciona igual, pruébala si quieres. Simplemente que... Así que... Y se ha adaptado, se ha acoplado al tamaño de la letra. Eso es con esta función, que es... Tú seleccionas, tal cual, que es la tabla. Luego si la quieres cambiar, la tabla sí que puedes. Para mover la tabla, la movería... Uy, espera. Espera, a ver, estoy volviendo la loca. La movería de aquí. Y si quiero, pero yo sin querer, cambiar la mano, le doy cuando se pone rojo. Ahí. Bueno, ¿la habéis visto, verdad? Sí. Bueno, pues eso, ahora no quiere. Se pone rojo y puedo mover las líneas. Vale, pues gracias. ¿Cualquier tipo de objeto puedes arrastrar? Cualquier objeto. En la fila aquella de allá. ¿En cuál? O sea, a cualquiera de las diapositivas. Sí. La cama la cojo y me la llevo también a esta, bueno, o a la que quiera. Mira, la voy a poner en medio del mapa. Sí, puedo mover con mucha facilidad de una a otra. Son y 4, vale, bien. La función de duplicación, dime. ¿Se puede exportar? Sí. ¿En qué formato? Se puede exportar a PDF, a formato web y a... ¿Qué? Formato web también. Sí. Sí. Y a PowerPoint. ¿Y te da un código para pegar? No. ¿Esto cómo lo exportas? Ahora lo vemos si quieres. Es en la opción formato. Sí, porque en el caso de que tú hagas el trabajo, pero se lo quieras pasar a una persona que no tiene instalado el notebook, pues yo cuando tengo que hacerlo, yo lo paso a PDF. Lo que pasa es que vamos a hacer la prueba luego, pero con un documento más pequeño, porque es el documento entero. Como es un montón de diapositivas, va a tardar mucho. Pero luego, si quieres, probamos uno que tenga una página y hacemos la prueba. Pero bueno, la opción está aquí, está en formato. ¿En formato? No, en archivo, ahí está, en archivo. Vale. En archivo exportar y te da las opciones. Si yo le doy, lo hace automático. Lo que pasa es que como esta presentación tiene mucho contenido... ¿Si es tan interactiva como está ahí? No, pierde la interactividad. Sí. Y también lo puedes hacer al revés, puedes pasarte un PowerPoint aquí, pero la interactividad la pierdes. Eso sería solamente para pasarle la idea a una persona. Si tú has trabajado porque te has acostumbrado, yo ahora mismo casi todo lo hago en notebook, pero si tengo que ir a un sitio, puedes pasarlo a un PowerPoint, pierdes la interactividad manual y tendrías por la interactividad de las animaciones del PowerPoint y escribir encima. Por ejemplo, no puedes hacer un cuestionario aquí y luego exportarlo. ¿Un cuestionario cómo? Un cuestionario para rellenar un texto con espacios en blanco. Sí, eso sí, porque eso es escribir, sí. Pero que luego lo resuelvas en otro soporte. No, te quedaría como estático, como una imagen. Pierde todo lo que es interactividad, lo pierde. Sí. Se queda plano. Por ejemplo, un hot potato. Pero es que eso no te hace falta, porque tú te metes directamente en internet y lo haces. En Hot Potatoes. Es que al final vamos a ver cosas de internet. Claro, yo me puedo meter en un puzzle, vale, lo último de todo hay un rompecabezas que está conectado a internet. Yo me meto y hago el rompecabezas aquí. No te hace falta pasarlo a notebook, porque tú también puedes trabajar en internet. Cualquier juego que encontremos en la red o que tengamos de un CD, cualquier cosa. El primer año que estuvo las pizarras que estuvieron en el colegio, unos niños me preguntaban, ¿pero esto vale mucho? Y yo, pues sí, pero ¿más de 50 euros? Y yo, sí. ¿Más de 100? Sí. Ya no la puedo pedir a los reyes. Vale. Esa niña justamente era amiga de mi hija, bueno, tal, que tenía una pequeñita en mi casa que me la dejaron para probar y probamos.
a jugar a los Sims en casa, ¿no? En la época de jugar a los Sims, claro, las niñas se volvían locas, porque decían, es que la nena esta decía, es que es la ilusión de mi vida, jugar a los Sims gigantes y que se mueven con la mano. Pero el juego era el mismo, o sea, es lo que tú harías en el ordenador, es lo mismo. Pero desde luego en el formato notebook, si tú lo cambias, no se te va a quedar como está diciendo en plano, como en un PDF que lo tienes plano. Tienes la información, pero no tienes la interactividad. Ah, bueno, esta. La función del duplicador infinito, yo aquí lo que he hecho ha sido, todas las palabras están duplicadas al infinito. Eso se hace. Hay una opción, ya veis, cualquier objeto, sea letra, sea imagen, sea un dibujo, lo que sea, le doy un toque, me sale esto y abro el desplegable. Y aquí tenemos la opción de duplicador infinito. Si yo le doy a duplicador infinito, cada vez que toca a estos nenes van a salir sin fin. Entonces esto sirve para jugar, pero también tiene... se van yendo cada uno. Hasta que le quita el infinito, que sería... ahora ya está quitado. Entonces, todo esto está duplicado al infinito. La tarea es analizar morfológicamente. Yo puedo coger de aquí, que también está duplicado, cojo una línea, ¿vale? Y pongo Juan, que es sustantivo. A ver, si quiere. Sustantivo. Compró. Saco una línea, un poco debajo. Es el análisis sintáctico de siempre, el verbo, ¿no? ¿Dónde está el verbo? Tenemos aquí el duplicador infinito. Es también una tontería de actividad, pero tú te la preparas, tú tienes todas las opciones y vas analizando morfológicamente, sintácticamente o como quieras. Lo puedes hacer tú, lo pueden hacer los alumnos, depende de la edad de los chavales. Como veis, las cosas estas no tienen más misterio. Lo mismo con las matemáticas. Vale. ¿Alguien quiere hacer este problema de nota? A ver, te ha tocado. ¿Cómo se hace? Vale, te ayudamos. A ver, averigua los días que entrena Ana si lo hace todos los martes y jueves del año. Pues entonces queremos hacer una multiplicación. Por ejemplo, pues si hay 12 meses en el año, ¿no? Vale, pues simplemente no, da igual. Es que saques, es lo mismo. Todo lo que está aquí está duplicado infinito. Entonces tú vas sacando los números y que es ¿no? Que es poner 12, vale, 12 por 4. Y son 57 semanas. ¿No? Ya te lo sabes, pero vamos a hacerlo porque los niños no se lo saben, no son tan listos. Tú sabes A ver qué sacan. el 1, sacas el 1, pues aquí más arriba, sí, si quieres, es para hacer la multiplicación. El 2, o sea, para hacer una, es la operación matemática de toda la vida, vale. ¿Por? No, esto es, aquí no tienen ninguna interactividad, esto es en lugar de escribir, es por hacer la gracia. Tú puedes escribir a mano, por supuesto, pero pues si quieres darle un poco el aspecto de juego, ¿no? 4 semanas. Por 4, ¿vale? Y por 2. ¿No? Vale. Y por 2. Y ahora. Y me falta el igual, porque esto, vale, yo lo había pensado en que se hiciera en formato vertical, pero ahora mismo, bueno, pues ya está. Pues igual, como ya te sabes el número, pues ya está. Sería sacar el 57, estoy sacando. Simplemente es eso, que tú puedes aquí tener para hacer todo tipo de operaciones, sin más, ¿vale? Y ya está, esa es la tontería tan grande. Vale, gracias. Lo mismo con las letras, para formar palabras. Tú te haces esta plantilla que tienes todas las letras y vas sacando y puedes formar palabras, puedes hacer juegos con ellas, lo que